Mucho se ha hablado en los últimos años de la pugna existente entre Estados Unidos y China por liderar el mundo, por ser la primera potencia, la potencia global. En este sentido y en este vídeo quiero tratar precisamente un aspecto que siempre ha caracterizado a la potencia hegemónica históricamente. Esto es el dominio de los mares, el dominio de los océanos. A 2025, ¿quién domina estas rutas comerciales? ¿Quién domina al final cualquier suceso, cualquier conflicto que pueda afectarlas? Pues bueno, esto es lo que quiero tratar en este vídeo, así que sin más dilación, mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política de Political Room. Bien, para empezar este vídeo, y como no podía ser de otra manera, nos vamos a remitir a los datos y concretamente yo voy a ir al último balance militar del año 2024, publicado en febrero de 2024 por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. En este balance militar veremos que el número de navíos, de embarcaciones de la Armada China supera ampliamente al de Estados Unidos, concretamente lo triplica prácticamente. Estamos hablando aquí de que mientras China tiene contabilizadas 1.015 embarcaciones, Estados Unidos, la US Navy, solo tiene 364, lo que a priori nos haría pensar que China tiene un dominio completo sobre esta faceta. Sin embargo, si acudimos al tonelaje, es decir, al peso de esas embarcaciones, veremos que Estados Unidos prácticamente duplica a China, o lo que es lo mismo, que Estados Unidos tiene 3,6 millones de toneladas aproximadamente de tonelaje frente a los 2 millones de la Armada China. ¿Esto qué significa? Pues que aunque China tiene muchas más embarcaciones, las de Estados Unidos son mucho más pesadas, mucho más grandes y por tanto también mucho más complejas de fabricar, de producir y como veremos más adelante con una tecnología superior. Aunque por supuesto aquí hay un punto y es ¿por qué tiene tantas embarcaciones China? Pues bueno, muchas son al final patrulleras y en general embarcaciones de combate litoral, de combate costero, lo que como veremos más adelante tiene un significado y un propósito que algunos ya lo iréis intuyendo, pero de momento nos lo vamos a guardar. En esta misma línea de lo que estábamos hablando del tonelaje al final del tipo de embarcaciones que tienen Estados Unidos o China, también veremos que el dominio estadounidense es claro. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, Estados Unidos en la actualidad tiene 11 portaaviones frente a los 2 que tiene China. Asimismo, tiene 73 destructores frente a los 42 que tiene China. En cuanto a cruceros, veremos que Estados Unidos tiene 15 frente a los 8 que tiene China. Y en cuanto a submarinos, veremos que Estados Unidos tiene 52 submarinos tácticos frente a los 47 chinos y 14 submarinos estratégicos frente a los 12 que tiene China. O lo que es lo mismo, las embarcaciones más importantes, las más difíciles de producir, las que conllevan más tiempo, claramente están más presentes en la Marina estadounidense que en la Marina china. Por lo que en este punto podemos ver que Estados Unidos parte con ventaja. Asimismo, y como ya hemos señalado anteriormente, no es solo que la Marina estadounidense tenga más portaaviones o más destructores que la Armada china, sino que además la tecnología de sus embarcaciones también es superior. En este sentido, los sistemas radar o los sistemas de combate de las embarcaciones estadounidenses, como por ejemplo el Aegis, son ampliamente conocidos por su superioridad y su efectividad en combate, además de que son sistemas que están probados. Lo mismo pasaría si hablamos de los sistemas de mando y control, comunicaciones o computación, o por ejemplo de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos o reconocimiento. Todos estos sistemas están más desarrollados y mejor implementados en las embarcaciones de Estados Unidos y además, como he dicho antes, también han sido testados y probados durante décadas en combate. Recordemos que Estados Unidos ha participado ya en muchas guerras, la mayoría de ellas muy alejadas de su territorio nacional y por tanto se ha servido de su marina en múltiples ocasiones para poder de alguna manera pues participar en estos conflictos. Tiene esa experiencia operacional, esa experiencia de combate. Por último, también un dato que creo que resalta mucho esta diferencia tecnológica es la propulsión. Los 11 portaaviones de Estados Unidos son de propulsión nuclear, es decir, no necesitan parar en el puerto para, de alguna manera, reabastecerse de combustible, mientras que, por ejemplo, los dos de China sí que son portaaviones convencionales. No disponen de esa ventaja, de esa propulsión nuclear. Lo mismo nos pasa con los submarinos. Todos los submarinos estadounidenses, tanto los tácticos como los estratégicos, esto es, los 66 submarinos, son de propulsión nuclear, lo que les permite estar varios meses bajo el agua, sumergidos. Sin embargo, en cuanto a la Armada China, veremos que solo tiene 12 submarinos con propulsión nuclear. Y es cierto que está en camino de producir más, pero bueno, la diferencia es bastante amplia. La mayoría de los submarinos chinos son
de motor convencional, de motor diésel y por tanto, al cabo de unas semanas, un mes en el mejor de los casos y forzando mucho todo, pues necesitan al menos sacar el snorkel para recargar sus baterías eléctricas, algo que, como hemos dicho, no le pasa a un submarino nuclear que puede permanecer tranquilamente 2 o 3 meses bajo el agua. En este sentido también, por supuesto, la tecnología de detección y el ruido que hacen los submarinos chinos es mayor, en este caso, que la de los estadounidenses, o lo que es lo mismo, que un submarino chino se detecta antes con un sonar que un submarino estadounidense porque la tecnología pues, es inferior. Igualmente, si hablamos de la aviación aeronaval, es decir, de los aviones que van en los portaaviones o en los portaaeronaves, veremos que también el F-35C supera claramente al J-15, que es el avión que habitualmente encontramos en los portaaviones chinos. Cierto es que los chinos están desarrollando un nuevo avión para estas necesidades que previsiblemente será mucho mejor, pero a día de hoy el J-15 sigue siendo el habitual y es un avión que no tiene capacidad furtiva en el sentido moderno de la capacidad. Es decir, que su huella es mucho más rastreable y que es mucho más fácil al final detectar mediante un radar a los J-15, mientras que los F-35C sí que tienen capacidad furtiva, o lo que es lo mismo, son mucho más difíciles de detectar para un radar convencional. Ya por último, me gustaría destacar que la tecnología satelital, o lo que es lo mismo, la cobertura satelital, también en este caso favorece a Estados Unidos, algo que se viene arrastrando desde décadas anteriores, pues ya durante la Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética lanzaron un montón de satélites al espacio, pero bueno, también en este sentido el gigante americano sigue siendo y ha sido tradicionalmente puntero en lo que a esta tecnología se refiere y pues bueno, también encabeza o saca ventaja a China en este punto. Por supuesto, en todas estas tecnologías, así como en el número de embarcaciones, la clase de embarcaciones y la calidad de las mismas, China ha recortado enormemente en las últimas décadas, puesto que partía de un punto de partida, digamos, mucho peor que el de Estados Unidos. Debe entenderse que hasta los años 80 prácticamente China dependía totalmente de la Unión Soviética en lo que a la marina se refiere. Por tanto, en muy poco tiempo ha logrado mucho progreso. Aún así, también es indiscutible que en la actualidad y a corto plazo el dominio estadounidense parece claro. Con todo y llegados a este punto del vídeo podréis decir, bueno, Mateo, parece que a Estados Unidos le va todo súper bien, ¿no? Que tiene un dominio naval claro y que ya está solucionado el asunto. Pues bueno, nada más lejos de la realidad. Hay una razón fundamental por la que Estados Unidos, con perdón de la expresión, está acojonado con China. Y esto es la producción naval. Muy atentos a este dato. En el año 2024, el 53,3% de la producción naval mundial, hablamos aquí tanto de embarcaciones civiles como comerciales como militares, se produjo en China. Es decir, más de la mitad de todos los navíos del mundo se produjeron en China. Pero es que además los dos siguientes países en la lista son Corea del Sur con un 29,1% de la producción naval mundial y Japón con un 13,1% de la producción naval mundial. Lo que nos lleva a ¿dónde está Estados Unidos? ¿Qué produce Estados Unidos? Pues bien, actualmente el tío Sam produce alrededor del 0,1% de la producción naval mundial. Es decir, para Estados Unidos alcanzar el 1% ya sería un éxito porque están absolutamente rezagados. Hay varios países europeos que de hecho son más punteros en la actualidad que Estados Unidos en lo que a producción naval se refiere, tanto de carácter civil como de carácter comercial y militar. Además, debemos entender que China ha creado al final unos hubs logísticos y de producción muy buenos, ya que una de las grandes diferencias entre ambos países es que mientras en China se produce todo en los mismos astilleros, es decir, los chinos te hacen tanto la embarcación militar como la embarcación civil en el mismo astillero, los estadounidenses tienen al final separados estos dos ámbitos, es decir, por un lado tienen astilleros para producir embarcaciones civiles o comerciales y por otro lado tienen astilleros para producir las embarcaciones militares. En este sentido, como podemos ver, hay una diferencia clara y a favor de China, que está produciendo unos niveles nunca antes vistos, salvo quizá en los periodos de la Guerra Fría, cuando competían muy fuertemente en este ámbito Estados Unidos y la Unión Soviética. Por tanto, hay una diferencia muy clara y es que además hay otros muchos datos que sustentan esta balanza claramente a favor de China. Por ejemplo, la industria naval actualmente en China emplea más de 200.000 personas en estos astilleros, mientras que la de Estados Unidos emplea a unas pocas decenas de miles de personas, no llegan ni a los 100.000. Asimismo, sabemos que a día de hoy un destructor americano se tarda en fabricar entre 4 y 7 años
en su país, en Estados Unidos, mientras que los chinos fabrican sus destructores en aproximadamente 12 o 18 meses, es decir, en un año o en un año y medio. Y sí, me podéis decir, bueno, pero es que los destructores estadounidenses son mejores tecnológicamente. Por supuesto, ya hemos hablado de ello, pero al final la calidad llega a un punto en el que no supera a la cantidad. Es decir, a este ritmo de producción, China acabará teniendo bastantes más destructores, submarinos y cualquier otro tipo de embarcación que Estados Unidos. Aparte de que a medida que tú vas fabricando más, también sueles ir mejorando todos los procesos, tanto los de fabricación como los procesos de desarrollo tecnológico, por lo que es previsible que acabes teniendo más embarcaciones y con mejor tecnología. Ya solo te faltaría, en todo caso, pues esa experiencia operacional de la que hemos hablado antes. Igualmente, me gustaría destacar que, como ya hemos documentado en The Political Run en varias ocasiones, muchas de las embarcaciones civiles, especialmente los ferries, tienen posibilidades militares. Es decir, los chinos, cuando fabrican ferries para su país, los diseñan de tal manera que no solo puedan transportar, por ejemplo, vehículos civiles y personas, sino que también puedan remodelarse rápidamente para transportar vehículos militares como tanques y, por supuesto, soldados. Esto todo, junto con el número de embarcaciones costeras que tiene China, ya veremos más adelante, aunque ya lo intuís, por qué se está produciendo. Pero bueno, quedaos también con este dato que es muy interesante de que al final muchas de las embarcaciones civiles y especialmente de los ferries que está produciendo China tienen doble uso, es decir, se pueden transformar rápidamente para darles un uso militar, por supuesto limitado porque son embarcaciones que no pueden irse muy lejos, pero que pueden ser decisivas en un conflicto que ya os estará sonando a todos. Pero bueno, continuando con este punto, me gustaría destacar también el tema de los portaaviones. Hemos dicho que Estados Unidos tiene 11 portaaviones de propulsión nuclear y China solo tiene 2. Pero bueno, hay que entender que el primer portaaviones chino se puso a flote, se votó concretamente en el año 2012 y era un portaaviones que además no era 100% chino porque al final se lo habían comprado lo que era el armazón a Ucrania y luego pues ellos lo habían adaptado. Sin embargo, el primer portaaviones chino de verdad, el Shandong, llegó en el año 2019, es decir, 7 años después de remodelar, por así decirlo, un portaaviones, los chinos fueron capaces de producir un portaaviones 100% chino, aunque fuera, como decimos, de motor convencional, es decir, no de propulsión nuclear. Pero bueno, fijaos que en menos de una década ya son capaces al final de pasar de remodelar, por así decirlo, o de reconstruir, reformar un portaaviones antiguo a fabricar uno 100% de producción nacional. Pero es que 10 años después de que se votara ese primer portaaviones, podríamos decir, medio chino, porque como ya hemos dicho, se había comprado previamente a los ucranianos todo lo que era la embarcación, pues resulta que los chinos también ponen en prueba en servicio en el año 2022 el tercer portaaviones de motor convencional, el Fujian. Y es que, además, en 2024, es decir, 12 años después de ese primer portaaviones medio chino, está también en construcción el primer portaaviones, ahora sí, de propulsión nuclear, que concretamente comenzó su construcción, su producción en el año 2024. O lo que es lo mismo, en el periodo del año 2012 hasta el año 2024, en un periodo de 12 años, China ha sido capaz de, uno, construir de cero un portaaviones con su propia industria, con su industria nacional, empezar a realizar pruebas con un tercer portaaviones también de 100% producción nacional, producción china, y empezar a construir un portaaviones de propulsión nuclear y, por supuesto, también 100% chino, 100% de producción nacional. Es decir, en muy poco tiempo China va a pasar de no tener ningún portaaviones a tener 3 portaaviones convencionales y un portaavión de propulsión nuclear. Además, como digo, estos últimos 3 100% ya de producción china. En este mismo tiempo, en el periodo entre el 2012 y el 2024, Estados Unidos no ha perdido ni ha ganado un mayor número de portaaviones, mientras que China, como decimos, va camino ya de 2 construidos, otro que estaría bastante cerca de construirse, y un cuarto que está en construcción. En definitiva, vemos que el principal problema que tiene Estados Unidos en la actualidad no tiene que ver tanto con la flota en sí, porque su flota está claro que a día de hoy es mejor y que a corto plazo va a tener el dominio, sino a medio y largo plazo, ya que el nivel de producción y desarrollo de la tecnología en China está muy por delante de Estados Unidos, por lo que corre el peligro de que en un plazo de 2 o 3 décadas China empiece ya a acercarse peligrosamente a las capacidades navales estadounidenses o que incluso en última instancia las consiga superar, salvo que Estados Unidos encuentre una fórmula para aumentar claramente esa producción nacional. Sin embargo, no estamos hablando aquí de una pequeña reforma, es decir, no es que Estados Unidos sea el cuarto o el quinto productor a nivel mundial. Como hemos visto, está de los últimos de la lista. Por tanto, tiene un problema muy grave en este punto. Pero bueno, nos queda un último aspecto muy importante a tratar,
Porque las potencias hegemónicas, sobre todo a partir del siglo XX, no solo han necesitado tener una gran flota y dominar la tecnología, sino que además han necesitado tener diplomacia, aliados. Y este es un punto que también Estados Unidos tiene muy trabajado desde hace muchos años. Y es que a nivel de bases militares, Estados Unidos es el líder indiscutible. Ya lo era durante los tiempos de la Guerra Fría y hoy en día, pues, no me voy a molestar en nombrar todas las bases militares y concretamente las bases navales que tiene Estados Unidos, pero como veis en esta imagen, prácticamente todos los puntos de estrangulamiento del comercio mundial, es decir, los canales de Panamá y Suez, el estrecho de Gibraltar o el estrecho de Malaca, están ampliamente rodeados por bases navales y bases terrestres estadounidenses en países aliados o con los que ha llegado pues, a algún pacto para poder establecer estas licencias y pues, situar ahí a sus fuerzas armadas. Si bien es cierto que China también está mejorando en esto cada vez más, sobre todo llegando a acuerdos con puertos de aguas profundas que le permiten de alguna manera estacionar embarcaciones civiles, pero también militares, concretamente en países como Pakistán, Sri Lanka, las Islas Salomón o Kiribati. Lo cierto es que también en este punto Estados Unidos aún domina al final esa presencia a nivel global a través de sus bases militares que al final no dejan de ser un apoyo fundamental. También en cuanto a alianzas, a diplomacia puramente dicha, a cooperación entre las armadas, Estados Unidos yo creo que va un paso por delante de China. Básicamente porque ha aprovechado las tensiones regionales dentro de esa estrategia de 9 puntos que reclama China. Recordemos que en el mar de la China Meridional, pues el gigante asiático tiene muchas reclamaciones territoriales y de soberanía que prácticamente le enfrentan en algún punto con todos sus vecinos, con Indonesia, con Filipinas, con Vietnam, por supuesto con Taiwán. En fin, tiene problemas con todos ellos y esto es lo que está intentando explotar Estados Unidos, que por una parte se está sirviendo de sus aliados tradicionales, es decir, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y además está buscando, pues, de alguna manera jugar con esos países vecinos que no tienen tampoco malas relaciones con China, pero que fruto de estas tensiones regionales, pues se están acercando a Estados Unidos, que principalmente hasta el día de hoy el país que más lo ha hecho es Filipinas y luego en menor medida Indonesia y Vietnam. Así que en este punto podríamos decir que también Estados Unidos, de momento, lo que es la presencia a través de bases militares, ya sea de carácter terrestre o naval, así también como de diplomacia, de acuerdos concretos. Podemos hablar, por ejemplo, aquí del AUKUS, que es entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido, del Five Eyes, que es entre Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido, del RIMPAC, que es el mayor ejercicio naval del mundo, en el que han participado también muchas naciones vecinas de China, o el Quad, que es ese foro regional de diálogo entre Estados Unidos, Japón, Australia y la India. En definitiva, vemos que, por tanto, a nivel de cooperación y de ejercicios militares y de acuerdos con otros países del entorno de China, especialmente en esa estrategia de aislar a China, de controlar a China, ¿no? De que no pueda de alguna manera salir de su costa litoral, pues Estados Unidos creo que tanto por la presencia de sus bases como por esos acuerdos que hemos nombrado, algunos alianzas estratégicas, otros foros de diálogo, otros ejercicios militares, pues creo que Estados Unidos también parte con ventaja, aunque como decimos a través de la Belt and Road Initiative de China, también está consiguiendo acceso a puertos muy importantes y también China, como ya sabemos, controla muchos puertos comerciales, los explota y eso al final puede también acabar haciendo pues que en caso de un conflicto los utilizará con fines no comerciales si los países nacionales se lo permiten, que en algunos casos podrán y en otros no. De todas maneras, y llegando al final del vídeo, creo que podemos destacar 3 puntos. En primer lugar, a día de hoy y a corto, incluso a medio plazo, el dominio de los mares va a seguir estando en manos de Estados Unidos, ya que dispone de un mayor número de embarcaciones, encima de embarcaciones, digamos, top, de las más importantes, como portaaviones, submarinos o destructores, y encima estas embarcaciones estadounidenses disponen de una tecnología superior a la China, es decir, tiene más embarcaciones y encima con mejor tecnología. A todo esto cabe sumar que la red de alianzas que ha tejido Estados Unidos durante las últimas décadas, junto con su presencia militar a nivel global, tanto a través de sus bases terrestres como navales, creo que terminan por consolidar ese dominio en el corto y el medio plazo. Sin embargo, es verdad que a largo plazo esto no está tan claro, ya que la producción nacional de Estados Unidos es prácticamente irrisoria, por lo que este es un punto que es necesario mejorar de manera urgente. Sin embargo, dado que considero que es imposible pasar, por ejemplo, de ese 0,1% de producción mundial naval que tiene Estados Unidos a un 10 o un 15% en un plazo de una década o 2 décadas, considero que al final deberá apoyarse precisamente en los que son los dos siguientes grandes productores
a nivel naval del mundo. Esto es en Corea del Sur y Japón, recordemos 29,1% de la producción y 13,1% de la producción respectivamente a nivel mundial, para que precisamente le ayuden a corregir ese enorme déficit que tiene Estados Unidos a nivel de producción naval nacional y que yo, como he dicho, no pienso que lo pueda compensar ni a corto ni a medio plazo. Por contra, y en segundo lugar, creo que es obvio que China debe seguir apoyándose en su gran industria nacional, que como hemos dicho a día de hoy es excelente, ya que cada vez aumenta más el número de navíos y también la calidad y la tecnología de los mismos, y sobre todo debe cuidar mucho ese segundo punto de la vía diplomática, en el sentido de, por supuesto, seguir llegando a acuerdos con puertos de aguas profundas o incluso para la instalación de bases militares en el extranjero, pero sobre todo mejorar esas relaciones con sus vecinos y especialmente de nuevo con Corea del Sur y Japón, que como digo son la gran baza que tiene Estados Unidos para de alguna manera compensar su déficit. O lo que es lo mismo, si China consigue ponerse de acuerdo con Japón y Corea para que entre los tres al final se distribuyan este mercado, lo cierto es que prácticamente conseguiría asegurarse el dominio de la producción naval y lo que es más importante, que Estados Unidos no pudiera contar con Corea del Sur y Japón para de alguna manera compensar su déficit y mantener esa carrera armamentística. Yo creo que sin estos dos países Estados Unidos está perdido. Por tanto, el objetivo de China tiene que pasar por negociar con estos dos y también en general por mejorar las relaciones con sus vecinos o reducir al menos esas tensiones territoriales llegando a acuerdos pues para distribuirse esos territorios y por tanto las zonas económicas exclusivas que son adyacentes a los mismos. Pero bueno, hay un tercer punto que nos hemos guardado durante todo el vídeo y que he ido de alguna manera destacando a lo largo del mismo, y es que a corto plazo China puede que no tenga como objetivo el dominio de los mares, sino el dominio al final del mar de China Meridional y concretamente la reunificación de Taiwán. Algo que, como hemos dicho, ya venía destacando, ¿no? Con eso de que los ferries se pueden transformar al final en embarcaciones de desembarco, pero es que hay otro punto fundamental que no os he contado antes, y es que al principio del vídeo os decía que al final el número de embarcaciones de China triplicaba el de Estados Unidos. Pero ¿qué tipo de embarcaciones sobre todo tiene China que tienen tan poco tonelaje y sin embargo son tan numerosas dentro de su armada? Pues bueno, China tiene una ventaja de 16-1 en buques de desembarco frente a Estados Unidos. Es decir, está claro que al menos en el corto plazo China podría plantearse no tanto el dominio de los mares, sino el dominio del mar de China y concretamente la reunificación con Taiwán, algo que cada día es más posible y aquí sí, ojito, porque las cosas están mucho más igualadas y apunta a que en el corto plazo incluso en el medio plazo van a estar prácticamente ya al mismo nivel o incluso del lado chino. Por eso Taiwán, pues de alguna manera puede estar tan preocupada. Pero bueno, llegamos al final del vídeo y ahora es vuestro turno. ¿Quién conseguirá dominar finalmente los mares? ¿En el largo plazo lo hará China o incluso lo conseguirá antes? ¿O por contra Estados Unidos seguirá manteniéndose de alguna manera en esta pugna y con ayuda de sus aliados y de su red global que al final ha ido tejiendo con el paso de los años, conseguirá mantenerse e imponerse sobre el gigante asiático? Pues nada, os leemos en comentarios. También me gustaría saber si pensáis que puede haber algún tercer actor con el que no estamos contando que puede entrar en el largo plazo en esta pugna o que puede ser decisivo por su potencia regional, por así decirlo, no sé. Alguna unión, por ejemplo, de países latinoamericanos o europeos o africanos. ¿Se os ocurre alguna otra opción? La India, ¿no? Quizá podéis pensar alguno. En fin, ¿los barajáis o pensáis que esto ya está solo entre Estados Unidos y China? A mí, al menos así me lo parece. En cualquier caso, os leeremos en comentarios y poquito más. Como siempre, daros gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado el vídeo, que me deis like, que os suscribáis al canal. Recordaros, como siempre, que este canal de YouTube pertenece a un periódico digital de Political Run. Os dejaré un artículo muy interesante que además está en abierto, es gratuito para que os lo leáis, en el que me he basado para hacer el vídeo. Leeroslo, que está muy, pero que muy bien. Y poquito más. Espero veros en el próximo vídeo. Disfruto haciéndolos, así que hasta el siguiente.